Docenas de chicos adolescentes secuestrados, torturados durante horas y más tarde asesinados a sangre fría. Para él el acto de matar es muy excitante. Son víctimas de un sádico hambriento de poder que no se cansa nunca. Está obsesionado. Hay veces en las que mata a 2 víctimas en la misma noche. ¿El argumento de una película de Hollywood? Esta aterradora historia es real. El payaso asesino original. El verdadero monstruo que existió antes de las películas It, La Casa del Payaso y muchas otras. Chicago, Illinois. Norwood Park es un barrio agradable, a pocos minutos en coche del aeropuerto internacional O'Hare. Es un día soleado de 1975, cuando Johnny Butkovich, de 18 años, y 2 amigos suyos llegan a la casa del encargado de PDM Contratistas. Vamos. Su propietario suele contratar a trabajadores jóvenes e inexpertos para abaratar los costes, y a veces ni siquiera les paga. Johnny ya se ha hartado. ¡Abre! Venga ya, tío, sé que estás ahí. Johnny. Tienes que pagarme ya mismo. Los 2 hombres discuten durante horas. Ya te lo he dicho, tengo el dinero. Es que ha habido un problema de contabilidad. ¿Lo tienes aquí mismo? No, aquí no. Johnny amenaza con denunciar las turbias prácticas empresariales de su jefe. Tienes toda la razón. Siento mucho que haya pasado esto. Oye, Pero al final se da cuenta de que no va a conseguir lo que quería. Johnny, te daré hasta el último centavo que te debo. Se marcha con sus amigos. Y este debería ser el fin de la historia. Pero tras marcharse de casa de su jefe, el joven Johnny Butkovich desaparece de repente. A la mañana siguiente, sus padres sospechan que ha ocurrido algo horrible. El padre de Johnny se encuentra con el coche de su hijo a pocas manzanas de su casa, con la llave dentro. A Johnny le encanta su coche. Había estado ahorrando para comprárselo. Nunca lo dejaría abandonado de esa forma. Comisaría número 14 de Chicago. La policía local recibe una llamada urgente del señor Butkovich, quien les alerta desesperadamente de la desaparición de su hijo. Unidad 2, George 5, bloque 2700 de 156. Al llegar a la escena, el agente Burkhardt de la policía de Chicago se acerca a la puerta del conductor. Mira por la ventana y ve una llave en el contacto. Pero dentro aún hay más. La chequera del joven Johnny se encuentra en la guantera. Su cartera está en la consola central y está llena de dinero. Sin duda es muy sospechoso. No obstante, esos objetos abandonados no son prueba de ningún crimen. Burkhardt se dirige de nuevo a comisaría para redactar un informe. Pasan las semanas y la policía aún no tiene ninguna pista. Pero los padres de Johnny no se rinden. Su padre sigue llamando a la policía una y otra vez. Comisaría número 14 de Chicago. Recuerda que su hijo fue a ver a su jefe para discutir sobre su sueldo. Y después se desvaneció. Pero la policía nunca sospecharía del jefe de Johnny. Es un hombre de negocios respetable y un miembro destacado de la comunidad local. Aún así, el agente Burkhardt contacta con él para preguntarle por el chico. El contratista le confirma que Johnny Butkovich fue a su casa con 2 amigos. Dice que esos mismos testigos pueden confirmar que el chico se marchó de su casa en perfecto estado. ¿A dónde fue después? Es un misterio. Durante los 3 años siguientes, se repite el mismo misterio una y otra vez en Chicago.
Se suceden las desapariciones de chicos jóvenes. Los casos denunciados a la policía quedan sin resolver. Para un depredador en busca de presas humanas, el Chicago de los años 70 era el coto de caza perfecto. Calle tras calle de chicos jóvenes dispuestos a subirse al coche de cualquiera que se ofreciera a llevarles. 3 años después de la desaparición de Johnny Butkovich, Jeffrey Rignall, de 26 años, entra precipitadamente en otra comisaría de policía de Chicago. Un tío ha intentado matarme y casi lo consigue. Claramente está traumatizado. Por los moratones que tiene en la cara, los detectives se esperan lo peor. Necesito saber dónde estaba. Estaba saliendo del bar Williams. Había un tío dentro de un sedán negro. Rignall les cuenta su truculenta historia. 2 días antes estaba volviendo a casa a pie cuando se dio cuenta de que le seguía un coche grande y negro. Hola. Buenas. El conductor le invita a subirse para fumar marihuana. ¿Te apetece colocarte? El hombre parece bastante agradable Vale. Estupendo. y Rignall no duda en subirse al coche. Genial. Genial. Vámonos. Pero cuando el coche arranca, el hombre se le abalanza y le cubre la nariz y la boca con un trapo. Está empapado de un líquido con olor dulzón, probablemente cloroformo. Se despierta varias veces durante el trayecto y logra ver brevemente la luz de las farolas de la autopista y algunas señales. Entonces, el secuestrador le vuelve a cubrir la boca con el trapo y todo se vuelve negro. Y lo peor aún está por llegar. Cuando recobra el conocimiento, se halla dentro de la casa del depredador. ¿Dónde diablos estoy? Está completamente desnudo. Tiene las manos atrapadas en una especie de instrumento de tortura, y el hombre del coche se cierne sobre él de forma siniestra. Su cara, antes agradable e inocente, ahora se retuerce con una sonrisa maníaca y obscena. Se acerca lentamente. Coge un objeto corto y romo del suelo y ataca. ¡Basta! Creo que te haría falta sonreír. ¡No! ¡No! Durante horas y horas, Rignall sufre violaciones, azotes y golpes. Todo a manos del despiadado sádico. No llores, te vas a poner bien. Toma. Una y otra vez, el agresor usa cloroformo para dejarlo inconsciente. Y cada vez que despierta, la pesadilla vuelve a comenzar. ¡Basta! Más tarde, tras incontables horas de dolor, en un raro e inexplicable acto de clemencia, el monstruo sádico deja a Rignall tirado en un parque, vivo, pero inconsciente. Maltrecho y desorientado, el joven torturado acude directo a la policía. ¿Puede decirme qué aspecto tiene? Es un hombre blanco. Un hombre blanco. Los detectives creen la aterradora historia de Jeffrey Rignall. Entonces, señor, ahora mismo todo lo que sabemos es que era un hombre blanco con bigote. Sí. Pero sin un nombre, una dirección o una descripción más completa de su secuestrador, no hay mucho que puedan hacer. El único detalle peculiar que Rignall recuerda, el coche, un Oldsmobile negro. También recuerda ver una señal de salida en la autopista mientras perdía y recuperaba la conciencia. Las pistas son insignificantes. Para los detectives, no hay información suficiente como para abrir una investigación. Furioso y lleno de rabia, Rignall decide tomarse la justicia por su mano e inicia su propia investigación. Comienza una operación de vigilancia en la salida de la autopista que recuerda de su horrible experiencia. Es una apuesta arriesgada. Todos los días miles de coches circulan por esa transitada autopista. Pero si logra localizar el coche, podría ser capaz de llevar ante la justicia al agresor depravado. Pero es como buscar una aguja en un pajar. Pasan las semanas y los meses y no hay ni rastro del Oldsmobile negro. Y justo cuando Rignall está a punto de abandonar, lo ve. Se dirige al noroeste hacia los barrios residenciales. No se lo puede creer.
Definitivamente es el mismo coche. Y comienza la persecución. Rignall sigue el coche con discreción hasta el barrio de Norwood Park. Se detiene ante el 8213 de la avenida Summerdale y Rignall está convencido de que ha encontrado el lugar donde ese hombre le atacó y le torturó. Armado con un número de matrícula y una dirección, va directo a la policía y allí identifican al hombre que le raptó, John Wayne Gacy. Gacy es una figura pública. Es un hombre de negocios respetable que vive en un barrio suburbano agradable con su esposa y sus 2 hijastras. Y eso no es todo. En su tiempo libre, Gacy pule aún más su imagen pública como miembro del club de payasos Jolly Joker, el payaso guasón. Hola, niños, soy Pogo el payaso. Gacy se crea su propio disfraz y adopta el nombre de Pogo el payaso. Hola, niños. Actúa para niños en fiestas de cumpleaños y hospitales de la zona. ¡Oh, qué ganas tengo de compartir con vosotros unas bromitas de cumple! 3 años antes, cuando el joven Johnny Butkovich desapareció, la policía habló brevemente con Gacy. En ese momento, dada su buena reputación en la comunidad y el hecho de que nadie podía relacionarlo directamente con la desaparición del chico, pronto lo descartaron como sospechoso. Ahora, hay alguien que tiene pruebas. Rignall ha visto el lado oscuro de Gacy. Pero sin un testigo que lo corrobore, la policía solo puede presentar cargos por agresión en el caso Jeffrey Rignall. Es un delito menor, con una multa de solo $100 y nada de cárcel. Entonces, ¿por qué me hacen preguntas? Señor, le si no repito que saben? sea un testigo que corrobore su versión. Rignall está furioso. Con el tirón de orejas que supone el juicio pendiente por un delito menor, Gacy pronto desaparece del radar de la policía. En su vida privada, puede que sea un pervertido. Pero en público, aún se le ve como un pilar de la comunidad. Para la policía, el servicio comunitario de John Wayne Gacy lo convierte en un héroe cívico. Por otro lado, su acusador, Jeffrey Rignall, admite abiertamente ante la policía que es bisexual. Esa es una confesión peligrosa en los años 70, y ante los ojos de muchos, Rignall estaba considerado como un desviado sexual. Comisaría número 14 de Chicago. Mientras tanto, cada pocas semanas, la policía recibe otra llamada de los padres del joven Johnny Butkovich, el chico que trabajaba para Gacy y desapareció misteriosamente 3 años antes después de discutir con él. Tienes que pagarme ya mismo. Y Johnny no está solo. El número de adolescentes desaparecidos en Chicago sigue creciendo. Hay 19 desapariciones de jóvenes. Muchas ni siquiera se denuncian a la policía. Las que sí se denuncian se desestiman como fugas de casa. Si estos casos están vinculados de algún modo, sin testigos, casi no hay forma de que los detectives de la policía se desplieguen por varios distritos y jurisdicciones para establecer un vínculo. Y entonces, sucede algo que al fin podría resolver estas desapariciones misteriosas. Mi hijo ha desaparecido. Su hijo... 9 meses después del brutal secuestro de Rignall, el agente Ron Adams de Des Plaines, Illinois, le toma declaración a una madre muy asustada, Por favor, tiene que ayudarme. que se llama Elizabeth Pist. Dice que su hijo de 15 años, Robert, ha desaparecido, y a diferencia de los anteriores casos, Robert es un niño modelo sin motivos para escaparse de casa. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Fui a la tienda donde trabaja. Esa misma noche la señora Pist estaba esperando para llevar a casa a su hijo Robert después de que éste acabara su turno en una tienda local, cuando él le pide a su madre que espere un poco más. Debo hablar con él. Me ¿Con pagará quién? el doble de lo que gano ahora. Es quién un buen tienes que sueldo, hablar? mamá. ¿Con 2 minutos. quién 2 tienes que minutos. hablar? Dice que le han ofrecido un nuevo trabajo para el verano y corre a hablar con su posible jefe. El joven Robert nunca vuelve. Es la peor pesadilla de un padre. Y su madre no tiene ni idea de lo que verdaderamente aterradora que es esta pesadilla. El actual jefe de su hijo dice que el nombre del señor a quien Robert iba a ver Antes ha venido aquí un tipo. Me estaba hablando de unas estanterías. ¿Es un contratista? Sí.
es John Gacy. Aquella noche, en la comisaría, la policía se toma muy en serio la historia de la señora Pist. Giró la esquina y ya no volvió. El teniente Joe Kozenzak es el jefe de detectives de la policía de Des Plaines, y este caso le toca de muy cerca. Kozenzak también tiene un hijo adolescente y va al mismo instituto que Robert Pist. Para él, no es difícil imaginar por lo que debe estar pasando la señora Pist. Es casi como si estuviera buscando a su propio hijo. Encuentre a ese Gacy. Es la última persona que ha visto a Robbie. Usando el nombre de John Gacy y un número de teléfono facilitado por el jefe del chico, Kozenzak contacta con la jefatura de policía de Chicago para ver si el contratista misterioso tiene condenas previas. Lo que averigua es muy inquietante. Rebuscando en los archivos de varias comisarías, descubre que John Wayne Gacy tiene un grave historial delictivo relacionado con chicos y hombres jóvenes. En su expediente figura un caso reciente relacionado con Jeffrey Rignall, de 26 años. El juicio penal sigue pendiente, pero aún hay más. 10 años antes, Gacy fue condenado en Iowa por sodomizar a un chico de 15 años, la misma edad que tenía Robert Pist. Cumplió solo 18 meses de una sentencia de prisión de 10 años. Está claro que mudándose a otro estado y forjándose una reputación como ciudadano honrado, no consiguió contener sus pervertidos deseos. El detective Kozenzak y otro agente se dirigen a la casa de Gacy en la avenida Summerdale. Quieren interrogar al sospechoso en persona. También esperan encontrar al joven Robert dentro de la casa del hombre, ileso. Hola, ¿señor John Gacy? Sí. Pero cuando Gacy abre la puerta, no hay señales de que haya nadie más en casa. ¿Habló con usted? No, yo no. El contratista niega conocer a Robert Pist. Dice que acaba de morir su tío, que no tiene tiempo para hablar de chicos desaparecidos que no conoce. Gacy quiere que se marchen para así poder hablar con su afligida madre. Puede que no sea un buen momento, señor, pero necesitamos aclarar unas cuantas cosas. El teniente Kozenzak sospecha de él. Cree que esa historia es una cortina de humo, con tío fallecido de por medio o no. Tiene que acompañarnos, señor. Kozenzak sabe que Gacy oculta algo. Pero Kozenzak se da cuenta de que ahora mismo no le va a poder sacar nada más a Gacy. Le pide al contratista que más tarde acuda a comisaría y haga una declaración formal. Está bien. De mala gana, Gacy acepta. Los antecedentes criminales de Gacy hacen que su posible implicación en la desaparición de Robert Pist sea muy preocupante. Pero también da esperanzas al teniente Kozenzak. Puede que el contratista sea un depredador sexual, pero no hay pruebas de que sea un asesino. Robert aún podría estar vivo, pero el tiempo apremia. Kozenzak necesita una orden de registro ya mismo. El teniente Kozenzak contacta con el fiscal del estado. Le faltan pruebas materiales, pero los antecedentes criminales de Gacy y la declaración de un testigo que dice que Robert fue a hablar con el contratista justo antes de su desaparición son motivos suficientes para conseguir la orden que necesita. Hola, amigos. Más tarde, ese mismo día, cuando Gacy por fin acude para hacer una declaración formal, su actitud es calmada y segura. No tiene ni idea de que le han tendido una trampa. Kozenzak le muestra la orden y le pide a Gacy las llaves de su casa y de sus vehículos. No pueden hacer esto. ¿Saben quién soy yo? La reacción violenta de Gacy lo dice todo. No pueden coger mis llaves. Conozco a su jefe. Haré que les despidan por esto. Es obvio que hay algo que no quiere que vean. No tienen ni idea de con quién están tratando. Con Gacy en comisaría, el teniente Kozenzak se dirige a la casa del contratista. Vamos allá. El corazón se le acelera. Casi han pasado 2 días desde que el joven Robert Pist desapareció. Atrapado por un depredador despiadado como Gacy, sería ingenuo pensar que Robert está ileso. Pero Kozenzak espera que aún siga vivo. Kozenzak y los otros detectives entran en la casa y se separan. Van habitación por habitación, registrando cada milímetro de la casa de Gacy. Encuentran vídeos de pornografía gay, revistas y juguetes sexuales.
un juego de esposas bañadas en níquel y algo mucho más inquietante. Un tablón de madera con sujeciones para humanos en cada extremo. Es un instrumento que alguien como Gacy podría usar como tortura sexual. Pero eso no es todo lo que encuentran. En la basura de la cocina hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan donde trabajaba Robert Beast. Además, Gacy tiene una sospechosa colección de efectos personales que claramente no son suyos. Un anillo de graduación con las iniciales JAS. Ropa interior que es demasiado pequeña para un hombre de su tamaño. Y una chaqueta azul con capucha, muy parecida a la que llevaba Robert Beast la noche en la que desapareció. Y entonces, mientras saca objetos de un armario, Kozenczak ve algo inesperado. Una trampilla que lleva debajo de la casa. Se agacha, agarra el asa de la trampilla y lentamente comienza a levantarla. Robert podría estar atrapado ahí abajo o algo aún peor. ¿Es esto un sótano o una tumba mortal? El aire dentro de esa especie de fría mazmorra es denso y huele a humedad. Pero la tierra no parece removida y no hay ni rastro del chico. Kozenczak y su equipo cogen todas las pruebas que han encontrado y se marchan de la casa de Gacy. Lo que ha encontrado hasta ahora es espeluznante, pero antes de poder hacer una detención, necesita pruebas sólidas de que Robert Beast estuvo en casa de Gacy. Quiere vigilar de cerca al depredador. Ordena a sus hombres que sigan a Gacy allá donde vaya, día y noche. Hola, ¿podría hablar con Carol, por favor? Kozenczak decide indagar más sobre el pasado de Gacy. Solo quería hacerle unas preguntas sobre su exmarido. ¿Tiene 5 minutos para hablar conmigo? Contacta con la ex esposa de Gacy, Carol. Tiene información muy interesante sobre su ex marido. Mientras estaban casados, Gacy solía salir por ahí sin dar explicaciones. Y a medida que su matrimonio se desmoronaba, dejó de ocultar sus deseos sexuales. Incluso le contó el tipo de hombres jóvenes que prefería. De acuerdo. Pero la cosa no acaba ahí. Carol le cuenta al teniente Kozenczak que un antiguo empleado de Gacy, Johnny Butkovich, también desapareció en circunstancias misteriosas. Tienes que pagarme ya mismo. En aquel caso, interrogaron a Gacy y lo descartaron como sospechoso. Pero ahora es el principal sospechoso. La lista de chicos desaparecidos y relacionados con Gacy se hace cada vez más grande. Hola, señora Beast. Hola, detective. Y entonces, Kozenczak consigue su gran oportunidad, cuando la madre de Robert Beast acude para ver qué tal va el caso y le cuenta nueva información. Robbie tenía un recibo. Recuerda que en la noche en que desapareció su hijo, un compañero de trabajo metió un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan en el bolsillo de la chaqueta azul de Robert. Kozenczak se queda atónito. Se abalanza sobre la mesa de las pruebas y justo ahí, en una bolsa de pruebas, hay un recibo de revelado de fotos de la tienda Nissan. Es la prueba decisiva que había estado buscando. Inmediatamente llama a la tienda para confirmarlo. 3231349. ¿Coincide? Estupendo, gracias. Los números del recibo hallado en la casa de Gacy coinciden totalmente con el sobre de fotos de la tienda. Gacy dijo que no conocía al chico, pero esta prueba es irrefutable. Robert Beast estuvo en casa de Gacy. Kozenczak cree sin ninguna duda que Gacy es el responsable de la desaparición de Robert Beast y de varios jóvenes más. Pero sin un cuerpo, ni pruebas de que Gacy hiriera al joven desaparecido, será complicado conseguir una segunda orden de registro. Sorprendentemente, Kozenczak recibe la ayuda del mismísimo Gacy. El contratista se vuelve muy arrogante e incluso invita a los agentes a que entren en su casa. Bueno, agentes, ¿qué puedo hacer por ustedes? Le agradecemos que nos dedique un poco de su tiempo, señor Gacy.
Quería hacerle unas simples preguntas rutinarias para ver si usted nos podría ayudar. Por cierto, ¿cómo va el negocio? Bien, bien, está en pleno auge. Ahora mismo tengo unos 15 empleados, pero me ocupa mucho tiempo y me impide dedicarme a mi verdadera pasión. A medida que la conversación avanza, surge el tema de la afición de Gacy, los payasos. Los fines de semana soy un payaso profesional en hospitales y fiestas de niños. ¡Pogo el payaso! De repente, y sin venir a cuento, Gacy dice algo que demuestra el poco respeto que tiene por la ley. Oh, sí, detective. Ya le digo, los payasos son lo más. Un payaso siempre se sale con la suya. Mientras uno de los agentes sigue hablando con él, otro aprovecha para ir al baño. Y de repente, al tirar de la cadena, el sistema de calefacción se pone en marcha. Un extraño olor dulzón y putrefacto invade la estancia. No se puede negar el olor. Y viene de debajo de la casa. Huele como un depósito de cadáveres. No puede ser. Es todo lo que el teniente Kozenczak necesitaba. El historial delictivo de Gacy relacionado con chicos jóvenes. El recibo de las fotos de la tienda Nissan y el olor mortal que viene de debajo de su casa son pruebas suficientes como para conseguir una segunda orden de registro. Mientras tanto, como si Gacy supiera que lo están acorralando, su comportamiento se vuelve más y más errático. Conduce de forma temeraria y de repente se sale de la carretera. Va hacia un completo desconocido y le coloca una bolsa con drogas en el bolsillo trasero, justo delante de la policía. Sorprendentemente, con todas las pruebas apuntando a Gacy como culpable de la desaparición de varios jóvenes... Venga ya, ¿esto es necesario? Lo acaban arrestando por un simple delito de tráfico de drogas. Ahora, con Gacy en custodia, y armado con una nueva orden de registro y con un equipo de técnicos forenses, Kozenczak vuelve a entrar en la casa de Gacy. Y no hay duda de por dónde comenzarán la búsqueda. El hueco que hay bajo la casa. Comienzan a escarbar en la tierra firme y compacta. Casi inmediatamente encuentran algo verdaderamente espantoso. Un hueso humano. Y cuanto más ahondan, más huesos encuentran. No hay solo una víctima. Hay docenas de cuerpos. Es evidente que Gacy era demasiado arrogante como para pensar que lo descubrirían. Señor Gacy. Kozenczak vuelve a la comisaría de policía y le expone a Gacy su descubrimiento. Hemos encontrado varios cuerpos. Kozenczak tiene ante él los ojos fríos y sin vida de un psicópata. Ese chico era un incordio. Se lo tenía merecido. Le enseñé el truco de la cuerda. Se usa una cuerda, pero si solo usas las manos se resisten demasiado. Le das doble vuelta, metes un palo y luego lo giras. Gacy admite con indiferencia que estranguló a Robert Pist y lanzó su cuerpo desde un puente, como si fuera un saco de basura. Ya no quedaba espacio debajo de la casa. Queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser utilizada en su contra en un tribunal. Asqueado, el teniente Kozenczak le lee sus derechos y lo detiene por asesinato. La magnitud de la masacre de Gacy es inimaginable. La policía encuentra un total de 27 cuerpos en su casa. 26 enterrados en el hueco del subsuelo y una víctima más escondida bajo el hormigón de su garaje. Se trata de Johnny Butkovich, el joven que desapareció 3 años antes tras discutir con Gacy. Pero estas solo son algunas de las víctimas de Gacy. El asesino en serie confiesa que se quedó sin espacio debajo de su casa. Excavar es malísimo para la espalda. Y comenzó a lanzar los cadáveres al río Des Plaines. ¿Cuántos? No lo recuerda.
y la policía está desesperada por encontrar un cuerpo en concreto, el de Robert Beast. Durante los siguientes 5 meses, la policía saca cuerpo tras cuerpo del río. Y al final, acaban descubriendo los restos del joven Robert. En un cruel giro del destino, su último lugar de reposo es una zona del río a donde él y su padre solían ir en canoa. Es el cierre que tanto necesitaban las familias de las víctimas y el teniente Joe Kozenczak. Al menos, ahora Gacy, por fin, responderá por sus crímenes. Marzo de 1980. Tras 5 semanas de declaraciones por parte de más de 100 testigos, el jurado comienza a deliberar. No hay duda de que Gacy mató a todos los chicos. ¿Pero estaba legalmente loco cuando lo hizo? En solo 2 horas, el jurado emitió su veredicto. El jurado declara al acusado John Wayne Gacy culpable. Culpable por los 33 cargos de asesinato en primer grado. Por la presente recomiendo que el acusado sea ejecutado. John Wayne Gacy, considerado uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia de los Estados Unidos, fue condenado a muerte. ¡Ay, Dios! Las tropelías de Gacy, su insaciable apetito por los hombres jóvenes y por matar, y su extraña fascinación con unos personajes muy queridos por los niños, los payasos, ha cambiado por completo la forma en la que vemos a estos antes inocentes artistas. Y este nuevo rostro del horror sigue inspirando a innumerables villanos, cada uno más inquietante que el anterior. Una fosa común de chicos desaparecidos. Tortura sexual sádica. Y un asesino obsesionado con los payasos detrás de todo. Es la verdadera historia de John Wayne Gacy, el payaso asesino original.